tardes. Hola, buenas tardes. Empezaremos en unos segunditos. Daremos oportunidad a que más poquita gente más se nos unan y empezaremos en unos 15, 20 segunditos. Bien, listo. Ya pasó el tiempo, dejemos que más gente se nos una. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Primero que nada, para presentarme, mi nombre es Antonio y soy un abogado asociado aquí en Union Law Group y me pueden encontrar en las oficinas de San Isidro. Am, para presentarnos como firma, aquí en Abogados Unión nos dedicamos exclusivamente a trámites de migración, tanto peticiones familiares como trabajo, también de corte de migración, y tenemos oficinas en Tijuana y San Diego. Am, Primero que nada, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas de Facebook, Instagram y TikTok. Estamos como Abogados Unión y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Am, Antes de comenzar esta sesión, sí me gustaría pedirles que al final contestaremos algunas preguntas. Sin embargo, sí me gustaría pedirles que por temas de confidencialidad, quedarnos con preguntas generales. Y si les gustaría platicar acerca de su caso específicamente, con mucho gusto podríamos agendar una consulta. El día de hoy vamos a tocar información en qué hacer en caso de que un familiar o usted sea detenido por agentes de ICE, por un agente de migración, y también cómo ayudar a un familiar que haya sido detenido. Nuevamente, si tienes alguna duda, alguna pregunta, te invito a que por favor pongas tu pregunta aquí en la sección de comentarios y al final con mucho gusto contestar alguna de esas preguntas. Entonces, primero que nada, ¿qué hacer si me detiene ICE, tanto a mí como a un familiar, o tanto ICE como detenido por algún agente de inmigración? Entonces, primero que nada, escenarios comunes de cuando ocurre una detención. El primero sería un retén. Aquí en la parte del sur de California, los dos retenes comunes, si no me falla la memoria, son o San Clemente o el que está cerca de Temecula. No siempre están activos, no siempre están deteniendo gente en esos retenes, pero sí es una posibilidad latente. Otra manera común de cómo es detenida una persona es ser detenida, ya sea manejando o caminando por oficiales de migración. No estoy diciendo que esto sea una práctica común, lo único que estoy diciendo es de que ese sí es un escenario donde una persona puede ser detenida si es que es buscada por algún oficial de migración. Nuevamente no estoy diciendo que esto sea algo común, ya que como saben tenemos un nuevo presidente, entonces, pues las reglas y las prioridades han cambiado, pero nada más es un detalle a considerar. Entonces, ya que tocamos los escenarios comunes de una detención, ahora platiquemos qué hacer si es que nos encontramos en ese escenario, tanto ustedes como algún familiar. Primero que nada, si es que usted o un familiar es detenido por inmigración, es importante tener esto en mente. Primero, no presentar ningún documento que los identifique como mexicanos o como algún foráneo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué documento es esto? Los más comunes son acta de nacimiento mexicana, por ejemplo, matrícula consular, pasaporte mexicano, credencial para votar, etcétera, etcétera. Cualquier documento que lo identifique como mexicano o como algún foráneo. ¿Cuál es el trabajo de los oficiales de migración o de ICE o de CBP? El trabajo de ellos es mostrar que la persona no es de aquí. ¿Que es una manera más común o más fácil de hacer eso? Pues con un documento mexicano como el acta de nacimiento, como matrícula consular, como el pasaporte, como la IFE, etcétera. Así que es importante no cargar esos documentos con ustedes. Si tienen una ID de California, nada más carguen eso y ya. Segundo, si es que son detenidos, recuerden no contestar ningún tipo de preguntas. Eh,
Igual, inmigración. Si no traen algún documento que los identifique como mexicanos, lo siguiente que va a hacer inmigración, pues es preguntarles. Si es que inmigración no los coerce de alguna manera y ustedes dan la información libremente, pues esa evidencia se puede usar. Entonces, no contestar ningún tipo de preguntas. Únicamente decir, pues yo reservo el derecho a guardar silencio. Entonces, si es que los oficiales les van a preguntar de dónde son, qué familia estén aquí, si han cometido algún crimen, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que no se debe contestar ningún tipo de preguntas porque esa información puede ser usada si es que la persona termina el corte de inmigración. También, por favor, recuerden absolutamente, bajo ningún motivo, firmar nada. Típicamente o comúnmente, oficiales de inmigración, cuando alguien es detenido en algún punto, tratan de convencer que la persona firme una salida voluntaria. ¿Qué es una salida voluntaria? Es simplemente la persona decir, pues no quiero pelear mi caso en corte, yo quiero desistir de mi derecho y quiero que me regresen a mi país de origen. Ah, es importante no hacer eso. ¿Por qué? Porque las leyes de inmigración dicen que cuando alguien sale, esa persona potencialmente puede activar algún castigo de inmigración. Entonces, es por eso que es importante no firmar nada, es decir, no firmar la salida voluntaria, si es que la persona lleva aquí indocumentadamente por cierto tiempo. Eso puede perjudicar en un futuro si es que la persona quiere tratar de emigrar. Entiendo que oficiales van a tratar de persuadir a la persona diciendo, pues, si no firmas, puede que tenga una orden de deportación, vas a estar detenido, puede que estés detenido por varios años. Los oficiales de migración sí puede que den información a veces correcta, pero recuerden que el trabajo de ellos es, pues, no deportar a la gente, pero sí, pues, persuadir de que la gente tome una salida voluntaria, no pelee su caso, pues, para ahorrarse recursos, etcétera. Entonces, nunca sigan la recomendación de un oficial de migración, siempre hablen con un abogado. Y también qué hacer si es detenido. Am, Nuevamente, no firmar nada y al mismo tiempo pedir ir ante un juez de inmigración. Una persona, nuevamente, si quiere pelear por el derecho de estar aquí, tiene que hacerlo frente a un juez de inmigración. El oficial de inmigración, lo que es CBP o ICE, van a tratar de persuadirlos nuevamente a que no vayan ante el juez, a que firmen su salida voluntaria. Nuevamente, yo les recomendaría pues que vayan ante un juez de inmigración para poder pelear su caso, porque pues obviamente queremos que la persona se quede aquí. Así que, nuevamente, para recapitular, no cargar documentos que los identifiquen como foráneos, no contestar ningún tipo de preguntas, nunca firmar nada y siempre pedir ante un juez de inmigración. Ahora, digamos que la persona es detenida. La persona puede ejercer sus derechos. Y el siguiente tema es que si una persona indocumentada tiene derechos aquí en Estados Unidos. La respuesta es sí. Limitados, pero sí. Ese dicho que ahora se escucha comúnmente, que dicen que una persona indocumentada no tiene derechos aquí, eso es mentira. Nuevamente, la persona tiene derechos limitados, pero sí tiene derechos. ¿A qué me refiero con derechos limitados? Obviamente no tantos derechos como un ciudadano estadounidense, por dar un ejemplo, pero la persona indocumentada nuevamente sí tiene derechos. ¿A qué me refiero? Derechos en términos de inmigración. La persona tiene derecho, cuando es detenida por ICE o por inmigración, tiene derecho a guardar silencio. Nuevamente regresamos a las preguntas que platicamos. Cuando un oficial los detenga, lo más seguro es que les pregunte de dónde eres, qué documento traes, cuánto tiempo llevas aquí, cuánta familia tienes aquí, etcétera, etcétera. Cuando el oficial pregunte eso, pues la persona detenida tiene el derecho a guardar silencio, por lo tanto la persona puede decir, yo no contesto preguntas. Y ya. Nuevamente, yo siempre recomiendo que la persona guarde silencio, porque si tú das información libremente, esa evidencia sí puede ser usada en contra tuya, incluyendo tu propio testimonio. Aparte del derecho a guardar silencio, la persona tiene derecho a no ser detenida sin sospecha razonable. Ahora, este último es un término legal, pero para hacerlo simple, esto quiere decir que la persona tiene derecho a que sea detenida
por alguna muy buena razón. Sospecha razonable es un término legal que quiere decir que esencialmente no te pueden detener nada más porque sí, por discreción del oficial. No, el oficial tiene que tener ciertas determinaciones ya cumplidas para detenerte. Por ejemplo, am, el tono de nuestra piel no es suficiente, sospecha razonable para pensar que una persona es indocumentada. Am, entonces, si es que algún oficial infringe tus derechos al pararte simplemente por el color de tu piel, por dar un ejemplo, eso es otra manera, eso es un derecho de violación que eventualmente se puede pelear en corte de migración si terminamos, lo cual platicaremos en un momento. Y por último, la persona tiene derecho de ir ante un juez de inmigración a pelear su caso si así lo desea y si algunas excepciones no aplican. Por lo tanto, nuevamente, para recordarles, una persona indocumentada, aunque tenga derechos limitados, sí tiene derechos, y esos derechos son el derecho a guardar silencio, el derecho a no ser detenido sin sospecha razonable y el derecho de ir ante un juez de migración. Ahora, digamos que pasa todo esto, que la persona es detenida y que la persona termina yendo ante una corte de migración. Ahora, el siguiente tema es cómo defendernos si nos citan a corte después de una detención, si mandan tanto ustedes como familiar a corte de migración. Entonces, cuando terminamos en corte de migración, esencialmente exploramos dos escenarios. Uno, tratar de que la corte desista del caso o, si es que no podemos eso, aplicar a un beneficio migratorio en la corte. Para tocar el primer punto, tratar de que la corte desista del caso. Um, ¿Por qué es que a veces exploramos esta opción? Cuando alguien termina en corte de migración, para serles honestos, el riesgo de una deportación es latente. Sí puede pasar. ¿Qué, qué son las probabilidades de eso? Depende de caso específico. Ahora, cada vez que terminamos en corte de migración, ya que tenemos ese derecho, tenemos que explorar si es um, que nos conviene. Por ejemplo, si alguien no califica un beneficio migratorio, pues obviamente queremos que la persona siga aquí. Por lo tanto, si la persona no califica un derecho migratorio, a un beneficio migratorio, perdón, pues mi prioridad es que la corte deseche o desista del caso. Ahora, vamos a distinguir desechar el caso, que es que se termine por completo en corte, o digamos que ponerlo en pausa indefinida o pausa administrativa. Esa es otra opción. Pero esencialmente las dos son el mismo aspecto de que no queremos que el caso proceda a un juicio final, porque cuando lleguemos al juicio final, eso sí puede llevar a una eventual deportación. Ahora, si estoy tratando de que la corte desista del caso, que lo deseche completamente, me enfoco en violaciones de migración, perdón, violaciones de derechos en la detención de migración y fueron los derechos que platicamos, si alguien es detenida sin algún tipo de sospecha, si los oficiales violan sus derechos de alguna manera, esa es una manera de tratar de desistir el caso por violaciones de derechos a la persona. Ahora, ¿cómo también puedo tratar de desistir el caso? Es si la persona claramente califica a un beneficio migratorio y la corte pues dice, mejor no lo hagamos aquí en corte, tenemos un servicio que se llama United States Citizenship and Immigration Services, esos son los que se encargan de gente que no está en corte de migración, así que si la persona tiene una buena aplicación de migración o un buen beneficio migratorio, pues la corte también podría desechar el caso para no gastar recursos de la corte, ya que la persona, si es que es claramente elegible, la corte va a pedir que la persona aplique en servicios de migración. Ahora, digamos que no quiero que la corte desista el caso. ¿Por qué quisiera eso? Por lo que tocamos ahorita. Si la persona ya tiene un beneficio, claramente califica un beneficio migratorio y por algún motivo la corte no quiere que desistamos del caso, pues entonces la alternativa es proceder a ese juicio final y pues presentar esas aplicaciones de migración para que la persona sea aprobada en corte. No es lo ideal, pero sí es una alternativa que podemos hacer y
pues sí es posible, lo hemos hecho. Obviamente, pues sí puede ser a lo mejor un poquito, nos puede dar un poquito de miedo porque estamos en corte, pero si es que decidimos proceder en corte es porque la persona claramente califica. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que es de inmigración? Entonces, primero que nada, y lo más importante es, por favor, guardar la calma. Guardar la calma porque pues tenemos que pues, estar calmados para poder juntar la información requerida para buscarle la ayuda a la persona. Entonces, ya después de guardar la calma, pues tenemos que recabar información importante para que eventualmente cuando la persona vaya con un abogado, se ocupa la siguiente información para poder empezar a evaluar el caso. Entonces, ¿a qué información importante me refiero? Entonces, lo más importante es el número de alien, el A-number o el Alien Registration Number, es lo mismo. Son términos que se usan, pues se pueden usar distintamente, pero significa lo mismo. ¿Qué es este número? Este número aparece cuando una persona es detenida por inmigración, debería aparecer en algún documento que inmigración les da. Este número empieza con A, la letra A, y es seguida por 9 dígitos. Am, este número es esencialmente el número que le dan a la persona para que pueda ser identificada con inmigración. Así que esto es muy importante porque con este número podemos tratar de encontrar dónde está la persona detenida, si es que ha sido recientemente detenida por inmigración y no sabemos dónde está. O digamos que la persona ya ha sido libre, pero no sabe cuándo va a terminar en corte, o si fue referida a corte, pues con ese número podemos verificar. Ahora, digamos en la parte específica que la persona está detenida actualmente, que la persona está en un centro de detención. Entonces, también es igual aplica lo mismo de obtener su número de A. Entonces, aparte del número de A, una persona que está detenida en un centro de detención o en la cárcel de inmigración, esa persona también va a tener lo que se dice en inglés un commissary number. ¿Qué es esto? Esencialmente en la cárcel de inmigración, por decirlo así, um, la persona está detenida y no tiene derecho a llamar gratis, por decirlo así. Entonces, este número es como quien dice un número de cuenta para que la persona podamos hablar con ellas por teléfono, la persona ocupa depositar dinero a esta cuenta. Entonces, es por eso que ocupamos el commissary number. Así que si la persona actualmente está detenida y está en un centro de detención, ocupamos ese commissary number para que la familia pueda depositarle dinero y ya tanto ustedes como cuando tengan una consulta, el abogado está platicando con esa persona también. Por último, y lo más importante, ya después de recabar esa información, hacer una cita con un abogado inmediatamente para que esa persona pueda evaluar su caso. Si la persona está detenida, existe la posibilidad de que puedan aplicar, el abogado aplicar una fianza para que los deje salir y pelear su caso en la corte de no detenida. Como digo, hay varios escenarios, demasiados para decir en este corto tiempo, pero lo que sí tenemos que recordar es que cuando la persona sea detenida y esta información se recaude, hacer una cita inmediatamente con el abogado, pues para poder evaluar el caso y pues dar nuestras recomendaciones. Así que nuevamente, las 3 cosas que ocupamos cuando un familiar es detenido es, primero que nada, guardar la calma, pero la información que ocupamos es el número de A, Alien Registration Number o A-Number o número de A, su commissary number si la persona está detenida y por último hacer una cita con un abogado inmediatamente. Entonces, tocado estos puntos, tocados estos puntos básicos, pues eso es esencialmente lo que la persona estaríamos viendo si una persona es detenida. Ahora, dicho ya este último tema, sí me gustaría abrirle la plataforma a personas para que platiquemos de algún tema. Si algo no les quedó claro, si tienen preguntas, voy a empezar a revisar y contestar preguntas. Entonces, Miguel Ángel Béjar nos pregunta, ¿cuál es el proceso para una visa K1? Entonces,
viendo tres pasos. Primer paso, la visa, aplicar para la visa en sí. Segundo paso, proceso consular. Tercer paso, el proceso consular es hacer todo el papel electrónicamente en preparación para la cita en el consulado. Y por último, la cita en el consulado. Para revisar si es que tienes algo en mente específico para tu caso, te invito, Miguel, a que hagas una consulta con nosotros para explorar tu caso en específico y ver si esto es lo que conviene o si hay alguna otra avenida. Al parecer estoy teniendo dificultades técnicas. ¿Todavía me pueden oír? Bueno, bueno, Miguel, si me podrían dejar saber en los comentarios si me escuchan. A ver, escribir algo aquí. Ok. Al parecer, creo que ya me están escuchando. Muy bien, entonces nada más para recapitular, Miguel, entonces la visa K es para una visa de prometido. Hay una excepción si es que están casados, pero particularmente la visa K1 es para prometidos, que no están, es decir, que la pareja no está casada. Entonces, para hacerlo simple, el proceso de la visa K son tres pasos. Aplicar para la visa en sí, la forma, ya que esa es aprobada, hacer todo el papeleo electrónicamente, eso se llama proceso consular, eso es en preparación para la cita, es para recabar la información para el consulado y mandarla electrónicamente al consulado. Y por último, la entrevista. En la entrevista, pues revisan pues la intención de la persona, en torno a cuándo se van a casar, planes a futuro, evidencia de la relación, cosas así. Y cuando la persona es aprobada, pues recogen el pasaporte, lo mandan a un centro de procesamiento, se estampa y con eso se entra a los Estados Unidos. Ahora, Miguel, sí recomendaría para algo específico, porque a veces la visa acá sí puede que sea un poquito más rápido en que un familiar entre a los Estados Unidos, pero ese es el primer paso. La visa en sí no es residencia. Sería el primer paso para permitir que la persona inmigre aquí en los Estados Unidos, lo cual conlleva a otro costo. Am, Siempre me gusta explorar el caso específico, nada más para ver pues las circunstancias específicas y qué es lo que convendría más, hacer todo el proceso afuera o conseguir esa visa e inmigrar dentro de Estados Unidos. Así que sí invitaría, Miguel, si es que tienes preguntas específicas para tu caso, por favor hacer una consulta con nosotros, nada más para explorar un poquito más y poder hacer nuestra recomendación. Pero muy, muy buena pregunta. Perfecto. Emilio Ramírez Ortega, buenas tardes. Am, Emilio nos pregunta, si una persona está en proceso por I-130 y está en México esperando, pero por motivos de inseguridad puede entregarse a inmigración americana, ¿puede afectar el caso de la residencia? Excelente pregunta. Am, la respuesta es, puede que sí, pero sí existe la posibilidad. ¿A qué me refiero? Eh, Entonces, el tema de asilo es un tema por sí solo bastante complejo, pero para hacerlo simple, eh, esencialmente, en este caso específico que preguntas, Emilio, la persona se presentaría en la frontera. Dependiendo el caso, comúnmente lo que pasa es que la persona, y si tiene familiares, los familiares también son detenidos, y la persona puede que tenga una entrevista, lo que se llama el miedo creíble, para verificar si la persona es creíble. Es un estándar, no es alto, así que puede que la persona sí determine que tiene miedo creíble. ¿Qué significa eso? Esencialmente significa que si esta primera entrevista dice que sí, creemos que la persona tiene miedo y que este miedo puede que lo califique para asilo. Ahora, esto no te da asilo. Esto simplemente es el primer área de filtro para ver si la persona corre riesgo para dejarla entrar aquí, ponerla en corte de inmigración y ya en corte de inmigración que un juez determine si llega al estándar de asilo.
Ahora, para que te des una idea, el estándar de miedo creíble más o menos está aquí y el estándar de asilo está acá. Es decir, el que te den el miedo creíble bien y te dejen pasar no significa que automáticamente te va a dar asilo. Eso se requería explorar en una consulta. Ahora, para contestar tu pregunta específica, si esto puede afectar un caso, si estás empezaste el proceso consular para ir a Juárez, pues la respuesta es que puede que sí. Y digo puede que sí porque no todo el tiempo, no todos los casos de corte van a ir en una misma dirección. Te puedo pintar 1000 escenarios que he visto. Más sin embargo, en un escenario que estoy pensando donde sí puede afectar este proceso consular, es, digamos que la persona termina aplicando a asilo y llega al juicio final. Y el juez determina que la persona no es elegible asilo, puede que el juez no le dé salida voluntaria a esa persona y le dé una orden de deportación. Si le da una orden de deportación, eh, digamos que la persona cumple con la orden de deportación y se queda fuera, pues esa persona, ya que tiene esa orden de deportación, ocuparía un nuevo perdón, ya, o un perdón, ya cuando vaya a su cita en Juárez se lo van a pedir. Entonces, sí puede afectar en el aspecto de que, eh, pues, si la persona aplica, llega un juicio final, le niegan el asilo, le dan una orden de deportación, ahora la persona va a ocupar, lo más seguro es que le van a pedir un perdón cuando vaya a Juárez. Entonces, en ese aspecto, en eso se puede afectar un proceso. Ahora, si la persona es elegible, tendríamos que explorar el caso específico para una específica recomendación, pero la respuesta es sí, sí podría afectar el caso. Así que muy, muy buena pregunta, Emilia. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? Claro que sí, Emilia. Muy bien. Si alguien alguna otra pregunta. Bien, entonces, eh, nuevamente antes de finalizar esta transmisión, sí me gustaría recomendarles que tomen acción y que por favor agenden una consulta o una cita tanto conmigo o con alguno de nuestros abogados para explorar su trámite y si algo es factible para poder iniciar. Nuevamente, espero que esta información les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de este trámite o de algún otro trámite, en Abogados Unión estamos a sus órdenes y nos pueden llamar a la oficina al área 619-662-2170 o escribirnos en nuestras plataformas de Facebook o escribirnos en nuestro correo en hola@abogadosunion.com. Nuevamente nuestro número es al área 619-662-2170 y nuestro correo electrónico es hola@abogadosunion.com. Um, por el día de hoy eso es todo. Nuevamente mi nombre es Antonio, soy un abogado asociado aquí en Union Law Group y platicaremos en el siguiente segmento. Hasta la próxima.